Bueno, quedan 2 programas para el festival en Argentinos Juniors. Venimos de ganar un Martín Fierro, tenemos ensayo todos los días, no descansamos un carajo, pero acá estamos arrancando igual, porque con Bujía Hecher siempre arranca. ¿Arranca o no arranca? Con Bujía Hecher siempre arranca. Como arranco en este momento, la última columna del año con Diego Genud. Última vez que te aplaudo en el año, Diego. Bueno, te muchas pido mil felicitaciones, disculpas. Pedro. Gracias, Diego. Felicitaciones a todo el equipo. Te agradezco. Es Gelatina tuyo Industria también el Nacional. premio. Me siento una partecita, Por una supuesto partecita. que lo sos. Por Hubo supuesto que robo lo de sos. Martín Fierro, no sé. Hubo robo de Martín No Fierro. me quiero llevar nada que me acusen, pero No, y hoy vi me también siento un poquito parte. que los acusados de robar dieron unas respuestas, pero lamentables realmente. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. ¿Cómo estás, Che? Bien, bien, bien. Felicitaciones. Muy contento de verlos ahí. Nos divertimos. Reconocidos, merecidos. Qué bueno, gracias. Bien, movilidad social ascendente. Total. Vení del garage al Martín Fierro. Del garage al Martín Fierro y del Martín Fierro al estadio. Una historia de movilidad social ascendente durante el gobierno de Milei. Correcto, exactamente. Les quiero decir una cosa. Esto lo saco de acá. Pimba, tuki, ahí va. Para que lo tome la cámara. Bueno, estamos ya 16 de diciembre, momento de hacer balances, de repasar el año. Y en términos políticos, quiero arrancar esta conversación preguntándote ¿cuál fue para vos el principal logro político de Milei en este año? Bueno, a ver, es un año que probablemente quede en la historia, ¿no? Pasaron muchas cosas muy importantes, viene, como decís, el tiempo de balances. Yo digo, el primer logro del presidente fue sobrevivir, porque llegó, como lo vinimos charlando, muy en una situación de extrema vulnerabilidad. Hubo semanas, días y horas acuciantes para el gobierno. Él mismo lo reconoció, se lo dijo a Macri, Macri lo dijo, pensábamos que todo se terminaba, ya hablamos demasiado de eso. Primer mérito, sobrevivir. Total. Segundo mérito, y viene de la mano, el monopolio de la derecha. No existe más, o no tiene potencia hoy política en la Argentina, lo que era la derecha republicana, cierta derecha moderna, cierta derecha liberal, todo es Milei. Todo es Milei, monopolizado por esta nueva derecha, como se denominan ellos, extrema derecha, como pienso yo que deberían ser denominados. Pero digo, todo lo que era el macrismo, todo lo que era el radicalismo, vos lo mirás en la composición del Congreso, ¿no? Lo que perdió el radicalismo, impresionante. Lo que perdió el PRO, lo que perdió el centro, todo a manos de esta extrema derecha marginal. Hasta hace 2 años no existían prácticamente a nivel parlamentario y te diría político. Quizás estoy incurriendo en un error, pero si no me equivoco, el bloque de la UCR en diputados está compuesto por 3 legisladores. Sí, puede ser. Quizás me equivoqué. Puede ser. Estoy Me parece que eran exagerando. 6, me parece que son 6, pero Ponele bueno. que son 6. Igual es nada para lo que es el radicalismo. Nivel nacional. 2001, Claro. nivel de crisis 2001 para el radicalismo en la representación parlamentaria. Después en las provincias es otra cuestión, porque tienen provincias, porque tienen municipios, pero sería para debatir largo cuál es el balance del radicalismo, esa fuerza que tiene hoy el radicalismo con algunas gobernaciones importantes. ¿Remite a este momento, a este presente, o es más una herencia que sobrevive del tiempo de Cambiemos, ¿no? Las gobernaciones en Corrientes, la gobernación ahora en Santa Fe de Puyaro, que es un dirigente que acaba de irrumpir, podríamos decir, pero el resto, Mendoza, Corrientes, son provincias que el radicalismo tiene desde hace muchos años, del tiempo de Macri. Entonces, habría que hacer un balance, pero a nivel parlamentario, hoy prácticamente no hay radicales en el Congreso. Ni en el Senado, ni en diputados, son mucho menos. El PRO lo mismo. Y aparte, aunque los hubiera, es difícil distinguir qué representan políticamente, ¿no? Qué es lo que están defendiendo, Exacto. qué es lo que están cuestionando, qué es lo que están proponiendo. Tampoco el peronismo está atravesando el mejor momento de su historia, claramente. No. Pero decir, bueno, el radicalismo solamente se divide entre los que apoyan a Milei y los que no, o no tanto. Por eso, en algún momento hubo un alfonsinismo, Claro. ¿no? que representaba al radicalismo. Eso se fue licuando ya durante el gobierno de Macri. Ahora todo está atado a la voluntad de los Milei, del presidente, de su hermana, de ese grupo de funcionarios. Entonces, para mí ahí hay un tema central que no es menor porque después de 20 años de historia del PRO, que el PRO hoy prácticamente no exista, donde está lleno el gobierno de ex-macristas, pero que ya no se referencian en el PRO, Bullrich y Santilli, o Sturzenegger, o el propio Luis Caputo. Sí, uno podría decir, perdón que te interrumpa, Sí, Diego, ¿no? sí, Pero para sí. charlarlo un poco. Sí.
uno se desintegró, la UCR, y el otro como que fue superado, ¿no? El PRO fue superado y contenido por la Libertad Avanza. De hecho, si no tuviera vanidad personal, algo que tampoco se lo demandó, Macri podría decir, bueno, allané el camino, ¿no? Para que hoy exista un Milei y diga lo que dice y hable como habla. Total. Durante el gobierno de Macri, uno podía decir, a la derecha de Macri está la pared. No había nada, por lo menos con potencia electoral. Bueno, estaba hoy, Espert, Gómez Centurión. claro, eran figuras que orbitaban satélites de lo que era el PRO. Hoy es Milei. A la derecha de Milei está la pared. Y el tema es que Milei es el centro de gravedad de todo lo que es el liberalismo en la Argentina. Milei se define como liberal libertario, nueva derecha, extrema derecha. Pero todo eso que existía, que surgió en rechazo al kirchnerismo, que surgió de las esquirlas del 2001, todo lo que se fue constituyendo en torno a Cambiemos, hoy depende de la voluntad de Milei o está en la marginalidad absoluta, ¿no? Podemos hablar de la coalición cívica, por ejemplo, o todas las fuerzas del centro. Entonces ahí hay un segundo mérito, sobrevivir primero, segundo, monopolio absoluto de la derecha y todo lo que era el bloque no peronista, antiperonista, ciertas formas de liberalismo. Todo eso hoy depende de cómo se levante Milei para ver si tiene un lugar en la constelación de la política. El tercer dato, también ligado al mismo, pero es el mismo logro político, sobrevivir, tener el monopolio de la derecha. Y el tercero es sostener en una crisis muy profunda a la oposición, en especial al peronismo, con este triunfo, con el resultado del 26 de octubre, ¿no? Porque si Milei no hubiera tenido la elección que tuvo el 26 de octubre, hoy el peronismo estaría en otras condiciones, medio dejando atrás lo que fue la experiencia 2019-2023. Y preparándose para volver. Exactamente, que era un poco lo que pasó esa ventana de tiempo del 7 de septiembre. La primavera axelista. Al 26 de octubre, sí. Creo que duró, no sé... Del 7 de agosto al 26 del 7 de agosto. No sé si no fueron 49 días, pero bueno, fue más o menos. Fueron unos días. 7 de septiembre al 26 de octubre, eso duró. Esa fue la primavera y de gran parte del peronismo que se preparaba para volver al poder. Bueno, Milei los confirma en una situación de crisis a todo el bloque opositor, pero insisto, sobre todo al peronismo. Entonces, ahí hay un logro del presidente que es político, ¿no? Sobrevivir cuando pocos lo esperábamos, porque muy pocos esperábamos que Trump se involucrara como se involucró en la campaña, muy pocos esperábamos, si bien Scott Bessent había dado una señal muy fuerte viniendo al país en abril, pero una cosa es venir, sacarse la foto, que ya era un dato, otra cosa es organizar un salvataje a través de X, bueno, ayudar con lo que se pudo, involucrarse como se involucró Trump. Entonces, a Milei lo salvó Trump, es cierto, pero Milei con eso se confirma en el centro de la política del arco no peronista, de la derecha, monopoliza, no quedan moderados por fuera de lo que es el peronismo, no quedan moderados. Todos tienen que seguir a Milei o quedar en la intrascendencia. Y en el peronismo, la crisis no es pasado, es presente. O sea, Milei actualiza después del 26 de octubre la crisis del peronismo, que parecía una crisis que estaba siendo superada por la propia crisis de Milei. Bueno, el resultado del 26 de octubre dice no, esta crisis no quedó en el pasado, todavía existe, no sabemos qué magnitudes tiene, cómo se sale, pero sigan participando, le puede decir Milei a la oposición, ¿no? No, no solo eso, sino que incluso hay como un rechazo a pensar que está superada esa crisis. Digamos, una cosa es decir, che, pensamos que esto que lo habíamos dejado atrás, y no solamente no lo dejamos atrás, sino que era obvio que no lo habíamos dejado atrás. Si no había cambiado nada desde el 23 al 25 para decir, ahora por arte de magia se terminaron los problemas y el peronismo vuelve a ser algo que representa aquello que representó en algún momento. Sí, lo que había cambiado era, Milei ya no era más candidato, era presidente y con su obra de gobierno empezaba a dañar algunos sectores que quizá confiaron en que el ajuste iba a ser para la casta, etcétera, etcétera. Ahora te pregunto por el lado B, porque así como hablamos de los logros, ¿cuál dirías que son las principales carencias, dificultades o fracasos que tuvo Milei en este 2025? El fracaso, al gobierno no le gusta, el fracaso es económico. El fracaso del gobierno es económico, el principal fracaso. Es cierto, hay una estabilidad que logró Milei, es algo valorado por la sociedad, fue valorado en la elección. La inflación que se desacelera, pero que ahora viene subiendo, ya lleva 5 meses donde está por encima del mes anterior, no logra el gobierno bajarla. Y ayer está la confesión del fracaso, con la decisión del Banco Central del gobierno, de Santiago Bausili y de la consultora Anker, de Luis Caputo, de decir, bueno, las bandas se van a ir actualizando de acuerdo a la inflación. Bueno, eso es el nombre del fracaso, porque a eso se negó durante todo el tiempo, desde que se incorporaron las bandas, el equipo económico de Milei.
crearon unas bandas, pero en realidad mantuvieron el ritmo de evaluación previo a las bandas, que era de 1 o 2%. No dejaron que las bandas se moviera con libertad, sino que habían congelado esas bandas. Bueno, ¿qué dice ayer el Banco Central, el equipo económico? Me equivoqué. Sí, No, esto no se podía sostener. Esto no da para más. Esto no da para más y ahí hay una pregunta, ¿por qué ahora, no? ¿Por qué ahora el gobierno dice lo que le había pedido todo el arco de los economistas? ¿Y por qué decís, Diego? Bueno, me parece... Porque no da para más. No hay más salvataje para Milei. Tuviste el blanqueo, como tantas veces lo hablamos, tuviste el Fondo Monetario Internacional, Cosecha. tuviste una cosecha muy importante y tuviste el salvataje de Trump. Bueno, la semana pasada Caputo fracasó también con una licitación en la cual esperaba volver a los mercados, obtener los 4.500 millones de dólares o lo más cerca posible de esos 4.500 millones de dólares que tiene que pagar ahora ya. El 9 de enero tiene que pagar el gobierno argentino 4.500 millones de dólares de vencimiento de deuda y Caputo hizo colocó un bono, dijo con esto junto a la plata, lo junto a una tasa baja. Bueno, la tasa fue más alta de lo que él esperaba, 9,26, él decía menos de 9. Y no juntó los 4.500 millones de dólares, juntó 1.000 millones de dólares. Entonces, más deuda no hay. Lo que hay es deuda por pagar, Claro. ¿no? Y esa montaña de deuda se le está viniendo encima al gobierno cuando empiece ya 2026, en 15 días, en 20 días, el 9 de enero empiezan a caer los vencimientos y bueno, la cuenta es muy, muy grande de lo que tiene que pagar, 17.000, 18.000 millones de dólares. ¿Enero? No, en el año, Ok. en el año 2026. Hay distintas estimaciones, pero en enero son 4.500 millones de dólares. Eso ya. O Ya, sea, y no se sabe de dónde lo enero van a es en sacar. 2 semanas. Exacto, el 9 de enero tiene que pagar eso. Entonces, lo que ayer anunció Caputo y Bausili es este sistema de bandas que se estaba atrasando porque el techo de la banda no corría al nivel de la inflación. La inflación era 2,5 y ¿cuánto aumentaba el techo de la banda? 1. Entonces, Caputo inventó un sistema de banda para hacer lo mismo que hacía antes del acuerdo con el fondo. Lo mismo, pero con más deuda, con otro esquema. No se llamó más crawling peg, que era el ritmo de valoración de 1% o de 2%. Se llamó banda, pero esa banda estaba estática o prácticamente estática. Ahora dice, va a empezar a subir. Por eso hoy está subiendo el dólar. Y es probable que siga ¿hoy subiendo. está subiendo el dólar? Sí, está subiendo ya. No es que se dispara el dólar, pero empieza a acomodarse el mercado a este nuevo cambio del equipo económico que un día dice una cosa y otro día dice otra cosa. Nos tiene acostumbrados tanto el presidente como el ministro de Economía. No digo que sean los únicos, ni que hayan sido muy originales o sean muy originales con esto, pero efectivamente empieza a subir el dólar porque decir el techo de la banda se va a acumular, se va a adaptar al nivel de inflación es que el dólar va a subir más, ¿no? Y de la mano de eso viene a acumular reservas, que es algo que le pedía a todo el mundo. Pero, por supuesto, nada es gratis. Si vos me decís a mí, yo creo, no soy economista, pero escucho, consulto, pregunto, obviamente es un esquema un poco más saludable el que empieza ahora de que el dólar se vaya acumulando, se vaya adaptando al nivel de la inflación. Porque no va a haber tanto atraso cambiario, porque no va a ser tan ventajoso cruzar la frontera para ir a comprar del otro lado, etcétera, etcétera. Porque no vas a matar tanto la producción, por un montón de cuestiones, pero eso va a traer más inflación. Por eso digo, nada es gratis. Obvio. Todas las decisiones tienen un costo. Por supuesto. El tema es que Milei durante este año mantuvo este esquema ficcional. Lo mantuvo con deuda, lo mantuvo con salvataje, lo mantuvo atado a Trump. Ahora se acabó esto. Todo indica que es porque Caputo vio algo que no puede contar, ¿no? Si no, no lo haría. No lo haría Caputo, no lo haría Milei, seguirían con el esquema de bandas. Te hago un paréntesis con algo que Sí. no estaba estipulado conversar hoy, pero ya que estamos y que Sí. no te voy a volver a ver hasta el año que viene, leía, no me acuerdo dónde, que Axel Kicillof prepara como una gira por las provincias a partir de Sí. febrero para llevar el movimiento Derecho al Futuro. Uno supone que, salvo que ocurra una hecatombe, Axel Kicillof va a ser candidato a presidente en el 27, o por lo menos eso Sí. se propone. Yo creo que sí. Hay otros dirigentes del peronismo, gobernadores, exgobernadores, funcionarios o funcionarios de alguna administración provincial, que piensas que también están pensando en su proyecto presidencial, o todos están diciendo que vaya Axel, total, no creemos que vayamos a ganar? Yo creo que Sergio Massa está pensando en su proyecto presidencial. El tema es cuáles son los tiempos, cuáles son los modos, cuál es la estrategia para eso, que es muy distinta, por no decir que está en las antípodas de la de Kicillof, ¿no? Uno lo ve, Kicillof es gobernador, por supuesto, tiene una responsabilidad de gestión, pero se muestra.
se mostró, hizo campaña para el 7 de septiembre, después siguió haciendo campaña, por ahí los intendentes menos, esto es parte ya de una discusión, si Axel siguió como debería haber seguido o como Cristina piensa que debería haber seguido hasta el 26 de octubre, pero aparece y mucho, y lo que vos estás contando muestra que es una decisión inalterable, uno podría decir. Ahora, Massa tiene otra estrategia muy distinta, y es la estrategia de seguir siendo un actor. Apareció una escena, no sé si la viste hace... ¿El abrazo con Romo? No. Sí, bueno, el abrazo con Romo. ¿Qué escena, che? La escena de la legislatura bonaerense donde No la vi. dirigentes, un dirigente de la Cámpora y otro dirigente del Frente Renovador. Ah, sí, Tinianelli, que se le vio Guerrera, la pantalla. Exacto. Que estaba hablando con Massa. Exacto. Massa, como jefe del peronismo bonaerense, uno podría decir. Porque ahí estaba, por un lado la Cámpora, por otro lado el Frente Renovador. El ordenador es Sergio, digamos. Sí, y el tema que le interesaba, Kicillof, ¿no? Estábamos hablando en ese momento del endeudamiento, del presupuesto. Entonces, el que baja la línea, por lo menos esa imagen es muy gráfica, no digo que sea la única, no sé cuántos dirigentes llaman por teléfono y se los pone en altavoz dos dirigentes de dos sectores distintos a escuchar cuál es el mensaje o la orientación o lo que hay que hacer, esperar directivas. Bueno, Massa, por eso digo, sin aparecer, tiene una influencia indudable. Creo que nadie la puede discutir y yo creo que va por la tercera experiencia, el tercer intento, el tercer proyecto presidencial, 2015, 2023. Creo que, como dice el Turco Asís, y dicen que Massa repite, le queda una bala y lo va a intentar, ¿no? Después, esto es Argentina, no sabemos qué va a pasar nunca el día siguiente. No, uno supone que si Massa esperaba o su análisis devenía en una expectativa catastrófica, hubiera sido candidato. No sé si encabezando, ¿no? Pero para poder ocupar un lugar en el Congreso, si vislumbraba un escenario de Asamblea Legislativa, como en algún momento del año vislumbró Schiaretti, por ejemplo. Sí. El hecho de que Massa haya decidido no ser candidato, si bien responden cerca de él que la decisión fue no protagonizar la campaña, sino que la campaña estuviera centrada en Milei, algo que con el diario del lunes uno puede decir, bueno, no funcionó o no tan bien como apareció se un poquito más en la provincial, se retiró un poco más en la del 26 de octubre. Claro, bueno, si Massa no está en el Congreso es porque no evalúa que va a haber una asamblea legislativa. No, hoy creo que lo descarta todo el mundo. No sabemos lo que va a pasar. Y el tercero, si querés, te anoto, Gerardo Zamora. Desconocido, si querés, en Buenos Aires. No sé si es malo eso a esta altura. No lo sabemos. Alguien con mucha experiencia de poder. Hace 20 años que está en el poder en Santiago del Estero. Él, su esposa, ahora su ex jefe de gabinete, Elías Suárez. Tiene una pata en el fútbol. Tiene una pata en el fútbol a través de Tobillino. Bueno, este fin de semana salió campeón Estudiantes en el Estadio Madre de Ciudades. Y después tiene vínculo con todos los actores. Con Massa, por supuesto. Algunos recuerdan que Zamora fue uno de los que vino en ese 2023 a pedir o a iniciar un operativo Clamor junto con Raúl Jalil, que hoy es el gobernador peronista más oficialista de Milei, pero Zamora, Jalil, Quintela fueron los que convencieron o intentaron convencer, y lo lograron, a Alberto, a Cristina, de que Massa tenía que ser el candidato de la unidad en 2023. Entonces es alguien que tiene predicamento, que tiene experiencia en el poder, que tiene ambición, que ya hizo todo, te diría. Pues ya fue gobernador, volvió a ser gobernador. En el medio fue gobernadora su mujer, Claudia Ledesma. Ledesma Abdala. Sí, Ledesma Abdala. Ahora está su jefe de gabinete. Bueno, hay que prestarle atención. Yo creo que... No sé si es el candidato de Cristina, como dicen algunos. Tiene relación con Cristina. Pero ahí hay 3 nombres que van a intentar de alguna manera ser protagonistas de lo que viene. ¿Son los nombres indicados? Bueno, eso es parte del debate. Pero ahí hay 3 nombres. El cuarto, si querés, podría ser Juan Grabois, pero que en un hipotético proyecto de Axel me parece no tiene lugar. Claro. Él mismo dice, no participo. Che, Diego, te escucho siempre decir que el plan de Milei es un plan criminal. Sí. ¿Qué crees que es lo criminal del plan de Milei? O en este año, ¿qué se vio como criminal del plan de Milei? Sí, en lo económico hay algo que obviamente tiene que ver con la destrucción de empleo, que tiene que ver con la mortandad de empresas, ¿no? Que tiene que ver con... Cerraron alrededor de 20.000 pymes este año. Todos los días tenemos noticias de lo que va pasando en distintos sectores. Vemos las noticias de los despidos y la lógica es adaptarse o morir, ¿no? De Sturzenegger. Claro, hay algunos que no tienen posibilidad de adaptarse, tienen que morir.
para la lógica del presidente. Por ahí no tienen ganas. Sí, no tienen ganas, no tienen posibilidad. No, de morir, digo. Ah, de morir, Sí. claro, de adaptarse, pensé. No, de morir, por supuesto. Claro, Todo exacto. derecho a la vida, Exacto. pero Milei te condena, Sturzenegger te condena, porque dicen, adáptense en este periodo de tiempo. El periodo de tiempo es el que a ellos se les canta, ¿no? No hay gradualismo, como decía alguien, un empresario entrevistado en la fábrica, decía justamente, bueno, para nosotros es shock el proyecto de Milei, porque si liberás las importaciones, si tenés muerto el consumo, en algunos sectores, bueno, es muerte para las empresas, ¿no? Pero cuando yo hablo del plan criminal, hablo de Patricia Bullrich, específicamente, hablo de la represión que vimos este año, también va a quedar en la historia, ¿no? O sea, que lo naturalicemos, que lo vivimos, que tratamos de sobrellevarlo, a veces menospreciarlo, no quiere decir que no vaya a quedar en la historia, que en el año 2025, durante una manifestación en defensa de los jubilados, hubo una represión que terminó con un cartucho de gas lacrimógeno que le pegó en la cabeza a un fotoperiodista que se llama Pablo Grillo, que lleva 9 meses. Ayer Luchando por su vida. Luchando por su vida hace 9 meses, en una manifestación pública en las inmediaciones del Congreso de la Nación. A la que él fue a trabajar y que tenía su cámara en la mano. Exactamente. La escuchaba la madre de Pablo Grillo, que no habló, porque siempre Hablaba lo el vemos padre. más a Fabián. Bueno, la madre diciendo que por primera vez en 9 meses se pone de pie Pablo. O sea, está en una recuperación. Eso es un plan criminal. El plan criminal lo dirigía Patricia Bullrich. El que dispara se llama, es un gendarme que se llama Guerrero, y Patricia Bullrich ni siquiera lo aparta, sigue en funciones. Esa misma persona que le voló la cabeza a un fotoperiodista en las inmediaciones del Congreso, que sigue en recuperación. De milagro está vivo, pero está luchando por su vida, así como vos lo decís. Entonces digo, es un plan criminal. El gobierno lo naturaliza, espera que la sociedad se olvide, pero por supuesto esto trasciende las fronteras. La mamá de Pablo Grillo dice, espero que sirva de algo esto, para que no se vuelva a repetir, para que no vuelva a suceder esto. Bullrich es responsable, y mirá la paradoja. Por supuesto era la ministra de Seguridad, ahora es la encargada de la estrategia legislativa del presidente en el Senado, es la que dice tengo los votos para la reforma laboral. Bueno, va Bullrich a una nueva escena, ya no está al frente del aparato represivo del Ministerio de Seguridad, que si vos me decís qué es lo más importante que hizo Bullrich durante todo el año, reprimir las manifestaciones en las inmediaciones del Congreso, pero así ella construye su capital político, no es que uno le puede pedir a Bullrich que no lo haga. Porque es su principal Es su método. naturaleza. Exacto. La violencia. Es la forma, sí. Pero yo creo que, bueno, ahí hay todo un debate sobre la historia de Bullrich. Digo, hoy está al frente de las fuerzas de seguridad. Estaba, hasta que Karina Milei la sacó. Sí, sin embargo, sigue conduciendo a quien está al frente, ¿no? Exacto. Alejandra Monteoliva, que si bien es alguien que viene de Córdoba, que tuvo un pasado como funcionaria, que hay que ver, porque todavía es temprano para ver qué criterios tiene, si es un apéndice de Bullrich o tiene algún criterio propio en el cual se diferencie, pero sí, Bullrich conservó por un lado el Ministerio de Seguridad, no pudo tener, como lo charlábamos la última vez, el Ministerio de Defensa, que era de Petri, pero ahora va a ser la cara de los Milei en el Senado, y ella dice, tengo la reforma laboral aprobada, habrá que verlo, viene la marcha este jueves, yo hablé con gente del gobierno, hablé con gente de la oposición, no está claro que estén los números para aprobar la reforma laboral, mucho menos antes de fin de año. Habrá que verlo, hay que contarlo, quizás Bullrich tiene razón y le sale bien hacer política en lugar de ordenar un plan criminal contra fotógrafos, contra jubilados. Por ahí demuestra un arte. Hasta ahora, durante el año, lo que hizo fue sumar a los radicales de Tucumán, algunos radicales, sumó 2 o 3. Que estaban regalados también. Estaban pidiendo unas ganas pista, tenían, claro. desesperados para saltar. Pero bueno, ahora tiene un desafío político, donde no depende de la artillería de la fuerza de seguridad, sino que depende de su capacidad de consensuar una agenda que es una agenda muy hostil, muy agresiva para la oposición, para los laburantes, digo, los sindicatos. 197 artículos, seguramente lo charlaron y da para charlar mucho, pero es una reforma laboral que no tira un centro para el que vive de su laburo. Es todo pensado para grandes empresas, ni siquiera te digo para las pymes. Para grandes empresas está pensado así. Por eso va a ser difícil, hay que ver qué pasa en la marcha, ¿no? ¿De qué hablaremos el año que viene, Diego? Algunas cosas van a mantenerse, otras seguramente nos van a sorprender, como siempre. No, y uno supone también que terminado el Mundial ya arranca la campaña presidencial, por lo menos para los ansiosos. Sí. Entre los cuales me incluyo. Sí, el terminado del Mundial puede ser, ahí
esperábamos que Milei tuviera una ventana de tiempo más larga. El anuncio de ayer del Banco Central indica que no le sobra tiempo al gobierno para recalcular, ¿no? De que ya no hay, como decíamos, más salvataje y que ahora sí el gobierno tiene que empezar a hacer lo que debería haber hecho mucho antes, ¿no? Pero además, lo último que te digo es, Trump está preocupado ya por su propia sobrevida. Pasa el verano, nuestro verano, y Trump entra a la campaña en marzo. Entonces, se despide un poco de Milei, se despide un poco de su patio trasero legislativas. Ah, ok. Y para él es muy importante. Sabemos lo que pasó en estas elecciones estaduales, digo, en Nueva York, en otras elecciones que ya fueron un mal precedente para Trump. Y el año que viene se juega mucho, ¿no? Como dicen en Estados Unidos, bueno, un pato rengo, no tiene reelección. Aunque Steve Bannon quiere reformar la Constitución para que Trump tenga... ¿Se amigaron Bannon y Trump? Yo creo que están ahí siempre, Okay. Forman parte del mismo esquema. Me parece que tremendo personaje Bannon, su pelea es con otros actores satelitales del poder de Trump, ¿no? No es una enemistad con Trump en la cual Bannon tenga otro proyecto distinto al de Trump. Sí tiene enemigos dentro del trumpismo. Uno era Elon Musk, ¿no? Claro, claramente se lo cargó. Sí, hundido, total. Bien, bueno, Diego, hablaremos el año que viene, Dale. ojalá, de, bueno, alguna buena noticia se nos caiga, no depende de vos, depende de la realidad, pero bueno, nosotros estaremos acá comentándolas. No quiero dejar de decirte que para mí es un placer recibirte acá en Para mí Gelatina. también, Pedro, una alegría ser parte, merecidísimo el premio. Gracias. El viernes nos vemos en Argentinos el viernes nos Juniors. vemos en Argentinos Voy Juniors. caminando. Excelente. Lo qué más lindo envidia. que hay, ir caminando la cancha. Qué envidia, qué bueno. Bueno, amigos, ustedes también nos vemos el viernes en Argentino Junior. Hoy, último martes del año, última vez que charlamos en este 2025 con Diego Yenú. ¿A quién? Le mentí porque le dije que era la última vez que le íbamos a aplaudir y no es cierto porque la última vez será esta. Gracias. Gracias. Vamos gracias. River, gritan. Última tanda muy breve y ya venimos con la recta final del programa. Y además, hoy arranca el último programa del año de ¿Qué olor?